como les decía, hemos optado en esta modalidad de acceder al horario en el cual ustedes están para de esta forma solventar esas dudas que en el aula virtual o cuando estamos en la plataforma no se las puede tratar o solventar o ustedes no pueden realizar alguna pregunta ya sea por conexión a internet. Y lo que pretendemos es, aunque no estemos dentro del horario que nos indica o que esté establecido en mi jornada laboral, atenderles a partir de este horario que es el que ustedes más se les facilita por el tema de clases y no se les cruce con otras asignaturas. ¿Sí? Ahora bien, Arelis, como tú estás en línea, pues y a ti te veo, a ti va la pregunta, ¿no? ¿En cuál es lo que te estás teniendo hasta ahora dificultad? En la prueba de diagnóstico también, ¿qué términos se te hizo a ti difícil contestarlo o nunca lo habías visto? ¿Qué fue lo complicado para ti? Ok, profe, verá, yo nunca en mi vida había recibido contabilidad. Creo que apenas lo básico, lo que nos dan en emprendimiento. Entonces, yo no sé muy bien cómo es que funciona exactamente qué es el RUC, o sea, para qué funciona exactamente los impuestos que se hacen con ellos. Eso me acuerdo que venía en la prueba de diagnóstico. De ahí no me acuerdo qué más venía. Bueno, había algunas preguntas dentro de la prueba de diagnóstico que era identificar básicamente todos estos conceptos que tú los acabas de mencionar. Y obviamente vamos a revisar el tema contable, pero desde una perspectiva no de una contabilidad que tú vas a necesitar porque no estás estudiando para contador. Sin embargo, como estás en una carrera de, de gastronomía y en algún momento tú vas a necesitar por lo menos identificar cuáles son ingresos, cuáles son egresos, qué es un activo, qué es un pasivo. Recuerda que había ese tipo de preguntas en la prueba y ahí les preguntaba y les decía a qué hace referencia cada uno de esos conceptos. Es decir, si yo tengo dinero en efectivo, ser un activo, ser un pasivo o ser un patrimonio. Eso es algo básico en contabilidad, ¿no? Es algo básico en contabilidad. Y lo que hace referencia es el activo a todo lo que tú tienes. ¿Sí? Básicamente ese es el activo. Son todos tus bienes, lo que tú tengas. Y también dentro del, déjame ver que están por ahí unos perros, me imagino que los estás escuchando. Ya, ok. Bueno, y el pasivo son todas tus deudas, ¿sí? Pasivo todas tus deudas. Y el patrimonio es aquello que te queda de restar tu activo con tu pasivo. Y ahí llegas a tener tu patrimonio, ¿ya? Eso es básicamente lo que vamos a ver en contabilidad, ¿sí? Que tú puedas interpretar un estado de resultados, que tú puedas interpretar o realizar un flujo de caja, que tú sepas qué es el activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio, qué es una ecuación contable, cómo se estructura un plan de cuentas, que lo vamos a manejar con una herramienta muy interactiva, que es muy buena para que tú puedas llevar lo que está, y luego ver un poquito lo que son ingresos y lo que son egresos. Eso es lo que necesitamos, o eso es lo que ustedes necesitarían saber. Como te digo, tú no es que vas a llevar tú no es que estás calificado para hacer lo que vamos a ver es una contabilidad básica. Y esta contabilidad va a estar aplicada al sector en el cual ustedes se están desenvolviendo, que es una contabilidad de servicios, que aplica al área de la restauración. Y luego lo que tú hablas todo el tema de impuestos, sí lo revisaremos para que tú puedas hacer al finalizar este periodo académico, que tú puedas generar tu propia declaración del impuesto al valor agregado y tu propia declaración de impuesto a la renta, aplicado a personas naturales obligadas a no llevar contabilidad, que es lo que en la mayoría de negocios que emprenden gastronómicos necesitan saberlo. Entonces, eso básicamente es, Arelis, con lo que vamos a trabajar. No sé si te quedó un poquito más claro.
lo que básicamente es la contabilidad, ¿no? Es llevar un registro contable de todas las transacciones y estas transacciones las vamos a identificar en un pasivo, que es lo que yo tengo, en un pasivo, que es lo que yo debo, y en un patrimonio, que es la resta del activo menos el pasivo, y eso me queda a mí como patrimonio. Y dentro de los impuestos, vamos a revisar de que tú puedas hacer al finalizar el semestre una declaración del impuesto al valor agregado y una declaración del impuesto a la renta. ¿Sí? Ok, profe. Ya. Listo, Arelis. Eso sería. Si no tienes más dudas, pues con eso estaríamos terminando tu tutoría el día de hoy. Lo que te pediría es que por favor te registres en la tutoría que tienes en el aula virtual. Por favor, te registras. Te voy a compartir la pantalla para que tú veas. Ya, Arelis, aquí está para que tú puedas observar. Te registras acá donde está registro de asistencia y tutorías. Bueno, aquí vas a registrar tu informe de tutorías y acompañamiento académico, que es lo que nosotros hemos realizado. Y mira, las tutorías para ustedes están en un horario de 8:30 a 9:30 los días lunes, ¿ya? Y tú vas a registrar aquí, por ejemplo, he tenido una tutoría con Sanunga Wamunshi Rudat Angélica. Le ubicas tu código, por ejemplo, acá está, ¿no? Vamos a hacer contigo. Ya, esta tutoría la tenemos el día de hoy, que es 11 de mayo del 2020. Eh, ¿Tus apellidos cuáles son? Villegas Zurita. Llegas, Zurita. ¿Nombres? Parece que es así. Arelis Carolina. Ya. Y vas revisando, ¿ya? Tu código. 191909. Ese es tu código. Caso bajo desempeño. No es un caso bajo desempeño. Básicamente estás con una revisión de conocimientos. Razón de tutoría. Revisión de conceptos. Tema tratado. Contabilidad básica. Metodología utilizada. Digamos que utilizamos una metodología PASIE, que es la que estamos utilizando con ustedes. Los recursos. Vamos a poner Teams, que es la plataforma que estamos utilizando. Y aula virtual. Resultados de aprendizaje. Identifica de forma adecuada los conceptos básicos de contabilidad. ¿Requiere de una nueva tutoría? Sí. Y guardamos. ¿Ya? Y se queda aquí guardada la tutoría. ¿Sí? Eso es Arelis. Ok, no hay problema. Bueno, espero que el resto haya revisado cómo hemos trabajado y podemos ir desarrollando e ir añadiendo esas entradas en las tutorías que las vamos realizando. Bueno, en este momento
¿Alguien más que desea alguna tutoría? La podemos ir desarrollando. Yo, Inge, Juan Esteban, cuéntame. sí. Bueno, en mi caso yo sí tengo RUC, ¿Ya? pero no, o sea, en el colegio nunca me dieron contabilidad, igual no tuve, o sea, mi emprendimiento, o sea, los emprendimientos, o sea, los míos fueron como que reforestación y eso, y yo nunca tuve ningún, no sé de contabilidad, no, pero yo saqué el RUC porque mis papás por la empresa de mis papás, entonces ahí sí, solo sé que es el RUC, de ahí lo Ya, demás. listo. Muy bien, Juan Esteban. Bueno, en este periodo vamos a, vamos a revisar precisamente todo lo que se refiere. Bueno, primero vamos a empezar con la parte contable. Y dentro de la parte contable hemos empezado analizando el tema de empresa. ¿Por qué es importante analizar? Porque si tú revisas a tu alrededor, todo es, en todo a tu alrededor hay una pequeña tienda, hay un pequeño negocio, hay unos supermercados, ya existen unos centros comerciales y de acuerdo a eso existe una clasificación de las empresas en nuestro país. Pequeñas, medianas, grandes, unipersonales, sociedades anónimas, cooperativas, bancos. Si tú revisas cómo están los bancos son de responsabilidad limitada. Si revisas cooperativas, son de responsabilidad limitada. Si revisas una pequeña tienda de abarrotes, Juanito, bueno, todas esas tiendas se han creado con el objetivo, obviamente, de tener alguna ganancia. Y algunos son únicamente emprendimientos, algunos no se han convertido en una empresa, sino que han sacado el RUC, como tú dices, para poder legalizar su situación eh, empresarial, es decir, para no trabajar en la informalidad. Tome en cuenta que hay los comerciantes formales y los comerciantes informales. ¿Cómo diferenciamos los conocimientos formales de los informales? Pues precisamente con la obtención del RUC. ¿Y qué te permite el RUC? Lo que te permite a ti el RUC es ejercer tu actividad económica, pero tributando al Estado. Pero para ello es necesario, vamos a ver, como ya había indicado tu compañera, una contabilidad básica aplicada al sector de servicios, que ya vamos a ir adentrándonos un poquito más una vez que ya terminemos de revisar todo lo que es empresa, los diferentes tipos de empresa, y ya nos vamos a adentrar en lo que es contabilidad. ¿Y por qué es importante que tú veas contabilidad? Para que tú sepas identificar ciertos términos que en algún momento de tu carrera lo vas a necesitar. Por ejemplo, saber qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio, qué es un ingreso, qué es un gasto. Cuando esto se convierte en ingreso, cuando esto se convierte en un gasto. Terminado de revisar esa parte contable, tú ya estás con el conocimiento de decir, ya, toda empresa que está legalmente constituida debe tributar al Estado. ¿Y qué es tributar al Estado? Es la declaración y pago de los impuestos. Eso es lo que deben hacer tus papás, por eso es que tienen un RUC. Hay el RUC que sacan las personas que, en este caso, ejercen alguna actividad económica y están legalizada su situación, pero tienen que tributar al Estado ecuatoriano, es decir, pagar sus impuestos. Y ya veremos más adelante que estos impuestos lo que se retribuyen es en obras para la población. Y mira que, gracias a la declaración de los impuestos, hay el mayor rubro que se cubre para que tengan una educación gratuita y según la Constitución, esta educación tiene que ser gratuita y de calidad. ¿Sí? No Sí, sé si tienes alguna otra duda, Juan, respecto a eso. no, estaría todo claro. Listo, Juan. Entonces, si no tienes dudas, pues a medida que ya pase el, las clases, si van surgiendo más dudas, nos encontraremos en este canal de tutorías todos los días lunes a partir de las 6 de la tarde e iremos solventando todas esas inquietudes que ustedes tengan.
Para mí ha sido un gusto conocerte, Juan Esteban, y por tus preguntas también. Gracias, Inge. Ya, Hasta te luego. registras en las tutorías, no te olvides. ¿Alguien más que esté en... Y yo, profe. ¿Quién es yo? Buenas noches, Natalia. Natalie. Hola, Natalia. ¿Cómo te va? Hasta luego. Bien, Hasta gracias. luego, Juan Esteban. Cuéntame, Natalia, en qué puedo ayudarte? En lo que fallé en la prueba de diagnóstico fue en diferenciar cuál era el activo y pasivo, Muy bien. que igual no tenía tanto conocimiento de eso. Ya, ¿tú nunca habías escuchado esas palabras o esos términos? Sí he escuchado, pero al momento de resolver me confundí en lo que es el concepto de activos y pasivos, o sea, lo contrario de los conceptos. En eso era lo que me confundía y no sabía cuál era cuál para escoger las respuestas ahí, con Listo, los ejemplos. Natalia. Muy bien. Mira, básicamente el activo es todo lo que tú tienes. Es todo lo que tú tienes. Si tú tienes un vehículo, ¿qué es? ¿Activo o pasivo? Es un activo, Es un activo. Eh, lo que tú tienes en este momento, una, no sé, te estás comunicando por una laptop, ¿qué es? igual un activo, Ya es un activo. Pero si esa laptop tú la compraste a crédito, ¿qué tienes? una deuda, entonces Una sería el deuda. pasivo. Y eso es un pasivo. Ahora, ¿cuál es tu patrimonio? Mi patrimonio sería lo que me sobra del activo y pasivo. Correcto. Hago una resta y obtengo mi patrimonio. ¿Ya? En el caso de tus, de tus papás, ¿ya? Tus papás tienen, digamos que tienen su casa, ¿ya? Tienen su casa y su casa les costó $100,000, pero la sacaron a crédito a 25 años, recién empezaron a pagar y tienen ahí una deuda. Ahora bien, yo tengo, ¿ya? Yo tengo, digamos que yo no tengo ninguna casa y tengo un sueldo fijo. Para ti, ¿quién es más rentable o quién es más solvente? ¿Tú o yo? Yo a lo que tengo una casa y puedo igual ir con el tiempo pagando el activo y el pasivo para tener ahí el patrimonio. Ya, tienes ahí un activo y tienes un pasivo. Ujú. Y yo tendría unos ingresos y tendría unos gastos. Para ti, ¿qué viene a ser un ingreso y qué viene a ser un gasto? En ingreso, la cantidad de dinero que está adquiriendo para poder solventar y los gastos es una, digamos, una pequeña cantidad que cada vez va ocupando para obtener algún recurso. Ya, en tu casa tú tienes internet, ¿verdad? Sí, Ya. Ese internet es activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. ¿Qué se convierte ese internet para ti? en un gasto, ¿Por qué? porque el internet como no, digamos, no es mío, tengo que, a medidas que voy ocupando, tengo que seguir pagando. Ya. y- Pero tú te estás educando mediante el internet porque lo puedes utilizar, Sí. ¿ya? ¿Tú crees que no puede estar dentro del activo? Porque es algo, está bien que tú lo estás pagando, pero por medio de Ujú. ello tú te estás educando. ¿Tú crees que sea un activo o tú crees que es un gasto? Entonces ahí sí sería, sería un activo. Ya, y si es un activo, ¿qué nombre le pondrías? Mm, Sería, Recuerda que cuando yo estoy en contabilidad tengo un activo, ¿no es cierto? Y activo, ¿qué decimos? Son todos los bienes y derechos que tú posees, ¿verdad? sí. Ya, y tú me estás diciendo que si yo estoy utilizando este internet para poder educarme, pues ya no se convierte en un gasto, sino que lo voy a poner en un activo. ¿Tú crees que sí? ¿Tú crees que no?
Sí puede ser un activo, ya que eso se pasaría a ser patrimonio, ya que está formado el activo y pasivo. La resta de eso es las deudas que estoy teniendo y del Ya, cual voy a tener igual el patrimonio. ya. Ahí no te confundas, Natalia, ya. Ahí no te confundas. Ahí te confundiste ya con el ejemplo, ¿sí? Tú estás clara con lo que es activo, ¿verdad? Sí, Ya, estamos claros. Todo lo activo es todo, son todos los bienes que tú tienes, ¿ok? Son todos los bienes que tú tienes. Y de otros bienes tú puedes hablar. Tú tienes una casa, tienes un vehículo, tienes tu equipo de oficina, tienes tu impresora, tienes tus suministros y eso es tu activo. El pago de la luz, el pago del agua, el pago del internet, todo eso viene a ser para ti activo o viene a ser tu pasivo o tu patrimonio o ingreso o un gasto. sería un pasivo, todas las deudas que estamos adquiriendo ahí, o sea, lo que tenemos que pagar. Ya se fue el internet. No, sí estás con internet, sí te A escucho. internet. Sí, sí. Ya, bueno, mientras se conecta Natalia, ¿alguien más está en línea? Profe, una pregunta rápida. Rapidísima, Arelis. Ya, a ver, No ¿los te preocupes. proveedores son activos o pasivos? Buena pregunta. A ver, ¿cómo te la pongo el ejemplo? A ver, Arelis. Yo tengo mi empresa, ¿sí? Mi empresa se encarga de ofrecer internet, ¿ya? Y yo voy a donde ti y te ofrezco el internet y tú me dices, sí, yo le adquiero. Yo te digo, ¿sabe qué? Yo le estoy vendiendo, yo tengo el servicio de internet y por el servicio de internet yo le voy a cobrar a usted, le voy a dejar el módem, la cajita para el internet. Y te digo, ¿sabe qué? Por el servicio, los 2 primeros meses van a ser gratis. Y el módem, es decir, la cajita donde está la antena, ¿para qué? Porque yo te estoy ofreciendo un internet a través de fibra óptica. Te lo digo que me lo pagues a 3 meses. ¿Ya? Te digo que me lo pagues a ti a 3 meses. Pero no te estoy diciendo, no te estoy entregando ninguna letra, ¿sí? No te estoy entregando ninguna letra, tampoco te estoy entregando ningún cheque. Mejor dicho, tú no me estás dando a mí nada de eso, sino que únicamente estoy confiando en tu palabra de que tú me vas a pagar en 3 meses. ¿Sí? Yo como empresa, ¿cómo registro eso? ¿Cómo registro yo esa deuda? No hay un documento por pagar porque no me diste ninguna letra, ¿sí? No hay un documento por pagar. Tampoco hay un cheque de por medio, ¿ya? Y yo te registro a ti en mi contabilidad, te registro únicamente como cliente. Y hace que esa cuenta clientes es tú, y voy a poner debajo en la descripción, cliente Arelis Villegas, ¿ya? Entonces te pongo como cliente. Y todo lo que yo compre sin un documento, le voy a llamar proveedores. Es decir, va a ser una cuenta por pagar que yo tenga, pero a mis proveedores. Y todo lo que es por pagar, ya sé que está en el activo. Y todo lo que es por cobrar y que se registra en una cuenta que se llama clientes, va a ser mi activo. Clientes va a ser mi activo y los proveedores van a ser mi pasivo. Clientes, los que son por cobrar y proveedores es lo que yo tengo por pagar. Y eso estará en el pasivo. ¿Por qué sé que debe estar en el pasivo? Porque todo lo que yo tenga por pagar son todas las deudas que yo tengo con terceros.
Y todas las deudas que tenga con terceros, todas las deudas y obligaciones que tenga con terceros, tendré que ubicarlo en el pasivo. No sé si te quedó claro, Arelis. Sí, profe, sí me quedó claro. ¿Ya? Ok. Listo, ¿alguien más? No Yo, te profe. preocupes, Natalia. Sí, Luis Andrés, te escucho. Ya. Buenas noches, profe. Hola, Soy Andrés. Andrés me puede decir. hola Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto saludar. Bien, bien. El problemita que tuve fue de las sociedades nomás, porque digamos el RUG, el RICE y lo que es activo y pasivo, sí me sé manejar un poquito porque digamos que yo estoy al tanto de lo que es los impuestos digamos, de la empresa de mis padres. Muy bien. Puede ser un aporte cuando estemos en el capítulo 4, revisando toda la parte de los impuestos. ¿Ya? ¿Cuál es el problema que tienes con las sociedades? Cuéntame. El problema fue, digamos, a la hora de identificar nomás. Ese fue el Ya, problema. Sí, porque digamos, no, digamos en sí no he topado en lo que es un poco a fondo la tributación y lo que son las sociedades y cómo se estructuran y funcionan. ya, muy bien. Yo tengo aquí una tienda de barrio. ¿Qué tipo de empresa tú crees que es? Una tienda de barrio es una empresa mm, particular, digamos que Mm, ya. Vamos a ir identificando eso, ¿ya? ya. Cuando mm, tú estás manejando, me dices un tipo de impuestos, ¿no es cierto? ¿Tú tienes alguna empresa? Sí, de mis padres, de establecimiento de alimentos. Ya. ¿Cómo la catalogas tú? ¿Es pequeña? ¿Es grande? ¿Es mediana? ¿Es una Es sociedad como anónima? ¿Es una responsabilidad limitada? ¿Cómo la catalogas tú? ¿Le has preguntado a tus microempre- padres? microempresa sería. Ya, microempresa. Va la siguiente pregunta. ¿Dónde Ujú. está registrada? Está registrado en el CRI. Ya, solo en el SRI. En el CRI está en el municipio, Ya, está, claro, y demás entidades que necesitan que esté registrado para que den los permisos. ya. Los bomberos también, que es una. Bueno, esos son todos los permisos que tú necesitas, los Claro, sí. permisos y licencias que tú necesitas para operar con cualquier tipo de establecimiento. Y dependerá mucho el tipo de establecimiento para que tú saques cada uno de los permisos que te exijan. Ahora, ¿cómo sé yo que tu empresa no es una sociedad anónima? Sociedad anónima Ujú. sería por lo que tiene un nombre. Ya, pero tu empresa no es sociedad anónima. Claro. ¿Ya? ¿Cómo sabes que no es sociedad anónima tu empresa? Esa sería la duda que tengo. No me he Ya, hecho la pregunta en sí. ya, correcto. Ajá. Tú sabes que no es una sociedad anónima porque no tienen socios. Y estos Claro, socios solo no es son familiar accionistas. nomás. Solo es Exacto. familiar. Ujú. Digamos que tú te coges y te pones tu empresa. Ya, nosotros decimos empresa. Recuerda ahí el concepto de empresa. Ya. Es Sí, toda sí. entidad que se forma con la finalidad de producir un bien o un servicio para satisfacer una necesidad. Ese es el concepto de empresa. Entonces tú puedes ver a modo general todos los que empresan, todos los que se ponen un pequeño negocio, por más que sea de eso, dice, es mi negocio. ¿Sí? Sí. Y ese negocio está vendiendo o producto o servicio. Está vendiendo los dos. No va a vender más, ¿ya? Porque es lo único que tenemos del mercado. Luego de ahí que se diversifiquen en sus clasificaciones qué tipo de productos son, es otra cosa. Pero vamos a tener productos y vamos a tener servicio. Dentro de estos productos y dentro de estos servicios,
tú escuchas, dices, sí, mis padres tienen una empresa o sí, mis padres tienen un negocio. Y cuando yo digo, ah, sí, tengo un negocio y este negocio, tú dices, ¿y tu negocio es formal o informal? Tú dices, mi negocio es formal. Yo te Sí, claro, pregunto, ¿cómo sabes que es formal? Entonces, porque yo tengo él y yo declaro mis impuestos. Y al momento que yo declaro mis impuestos, mi negocio se convierte en legal. Es decir, como sé, tengo mi RUC y en mi RUC está establecido qué funciones o a qué se va a dedicar mi establecimiento. Ahí en el RUC te establece establecimiento y claro, todas así las es. actividades que tú puedes hacer. Pero no está registrado en una superintendencia de compañías. Que si tú estuvieras registrado en una superintendencia de compañías, ahí sí diría que es una empresa, sociedad anónima. ¿Por qué? Porque esta se constituyó, tiene una escritura pública de constitución, donde está establecido el nombre de la empresa que va a llevar, sus accionistas, cuánto es el aporte, y ahí se convierten en una empresa. ¿Cómo sé que no es la tuya una empresa pública? Porque no hay de por medio dinero del Estado. Claro, sí. ¿Cómo sé que es una empresa privada? Sí, en este caso sí, es una empresa privada, pero es una pequeña empresa, que en este caso ha sido familiar. ¿Y dónde está registrada? Está registrada únicamente en el Servicio de Rentas Internas y cumpliendo con los demás permisos legales que establece nuestra normativa. Permiso de los bomberos, el permiso, no sé, el permiso del ARSA, el permiso en el municipio para que puedas operar. Eso es lo que se denomina el pago de las patentes, ¿no? Que el Claro, municipio sí. igual te da un espacio y te permite operar y estás operando y estás pagando todos los impuestos, porque recuerda que yo pago al municipio, pago un impuesto. Voy a los bomberos, pago otro impuesto. Voy al SRI y pago allí, hago una declaración del impuesto y estoy contribuyendo a la sociedad. Entonces, mira, no sé si ya te quedó claro cómo yo identifico a una empresa. Claro, Identifico una sí. empresa de acuerdo a la actividad o al giro del negocio que esté dando. Pero si yo reviso que diga a una empresa y no veo por ahí que aporta o no veo por ahí que diga socios, al momento que te diga socios, automáticamente ya sé que no está englobada ninguna de esas empresas. Ya sé que puede ser una de responsabilidad limitada, puede ser que sea una en nombre colectivo, puede ser que sea una de responsabilidad limitada, ya lo puedo ver. Cuando hablo de empresas públicas, tú vas a revisar que siempre va a estar ahí la intervención del Estado. Todo lo que veas, Petroecuador, EP, esta es una empresa pública, es decir, que su dinero proviene del Del Estado, Estado. Sí. ¿ya? Entonces, mira, ahí, no sé si ya te quedó claro, pero yo, Sí, yo identifico cuál es la empresa y el giro del negocio al cual está. ¿Ok? Espero que te haya quedado claro, Andrés, y esté claro sí. los conceptos. Claro, ahí sí ya. Ya sí me abrió la mente más de ahí sí. Ya, profe, gracias. Listo, Andrés, te registran las tutorías y ha sido un gusto tenerte este día. Igualmente, profe, hasta luego. Hasta luego. Profe, yo también tengo una pregunta. Claro que sí, te escucho. Mm, Verá, por ejemplo, me di cuenta en el rato de que nos mandó a hacer la tarea de que qué clase de empresa queríamos formar. ¿Ya? Entonces, yo, por ejemplo, escogí la sociedad colectiva, pero en lo cual investigué yo algunas cosas. En la sociedad colectiva puedo, o sea, hacer la sociedad, pero también puedo involucrar lo que es una sociedad privada. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, eso era mi inquietud, si es que puedo, por ejemplo, mezclarle la sociedad colectiva con la sociedad privada. Ya, mira, ahí hay que tener en cuenta algo primerito, así de cajón. Cuando yo voy a crear una empresa, cuando yo voy a formalizar, digamos que una empresa, yo tengo que tener muy claro qué es lo que dice la legislación ecuatoriana. Digamos que tú investigaste que puedes mezclar una sociedad privada con una sociedad en nombre colectivo y tú lo investigaste en internet, pero resulta que lo que tú investigaste aplica a otro país y ya no Mm, lo puedes hacer. Entonces, en nuestro país está establecido y está muy, muy, muy claro. Aquí tú puedes ser una sociedad anónima, pero yo no puedo mezclar, a no ser que lo haga mediante una alianza, que eso es muy diferente. Entonces, yo no puedo decir, a ver, tú eres una sociedad anónima,
Y ven para acá que yo estoy con una cooperativa, por ejemplo, una de responsabilidad limitada. Nos Ya. unimos los dos. Eso no lo puede hacer. Nuestra legislación ecuatoriana no te permite hacerlo. Lo que sí Claro. te permite hacer nuestra legislación es de que tú puedas tener una alianza. Eso sí lo puedes hacer, pero una alianza público-privada y hay una ley para eso. Pero mezclarlo, eso, eso de cajón no se puede en nuestro país. ¿Sí? Ya. Ahí te quedó claro ahí ese tema. No sé si te digo María o te digo Montserrat. Ahí sí, dime tú. Mm, Montserrat. Montserrat, listo, Montserrat. Entonces, mira, lo que siempre debemos ver, o las investigaciones que tú vayas a hacer cuando yo estoy, digamos que tú estás empezando, ¿para qué se hace esto? Porque por lo regular, cuando voy a crear una empresa, o sea, de responsabilidad limitada, o sea, una sociedad anónima, cuando yo voy a crear este tipo de empresas, necesariamente necesito el asesoramiento de un abogado de la parte legal. Pero digamos que para evitarte ese costo, cuando recién voy a iniciar, yo tengo que tener muy claro, cuando voy a crear mi empresa, asesorarme bien y ver todos los requisitos, pero que nuestra legislación dice, lo Ya. que dice nuestro país. No puedo revisar lo que aplica a otros países porque me estarías ahí perdiendo tiempo. Entonces siempre debo investigar. Ahora, ¿dónde vas a encontrar acerca de todo lo que habla de nuestra empresa? Creo que eso les voy a dar el día jueves, pero es en el Código de Comercio. Y ahí está establecido el tipo de empresa que tiene nuestro país, cuántas empresas se pueden formar, cuáles son los requisitos que se pueden formar. Ahora, lo que estamos viendo con ustedes es de forma muy general el tema de lo que es empresa, clasificación de la empresa, funciones de la empresa, objetivos de la empresa. Claro. ¿Con qué finalidad? De que ustedes tengan claro de lo que hace una empresa. Pero si tú ves ¿de dónde eres tú, Montserrat? ¿De qué ciudad estás? De Ambato. Ambato. Si tú ves en Ambato es una sociedad que tiene bastantes empresas. Empresas, eso sí, están conformadas como sociedad anónima, están conformadas como responsabilidad limitada, en nombre colectivo, en comandita simple. Hay ese tipo de empresas. Pero si tú sales a ver en Ambato o en la mayor parte del país, lo que más hay son negocios o establecimientos que se han creado o que tienen sus emprendimientos y que han logrado ponerse eh, allí. Más no que existan grandes empresas. Lamentablemente en nuestro país las grandes empresas se ubican en Quito, Guayaquil, Cuenca, en Ambato también, por la zona centro. Pero si tú vas a provincias más pequeñas, lo único que vamos a ver son negocios y va a haber poquísimas empresas. ¿Sí? Entonces mira Sí. cómo vamos identificando ahí y cómo vamos estableciendo en realidad, a ver, todo lo que tú veas ya sabes, sociedad anónima, si es sociedad anónima, son socios y la responsabilidad es para todos. Si tú te pones un negocio en Montserrat en Ambato, ¿quién va a cargar con toda la responsabilidad? Solo tú. Yo me Claro. pongo mi negocio, empiezo a vender ropa, empiezo a vender legumbres, etcétera, y tú dices, tengo mi negocio, pago mis impuestos, que es la forma de determinar que soy una empresa legal, pago mis impuestos, saco todos los permisos que me exige el sector donde vivo o la municipalidad donde yo estoy viviendo, saco todos los permisos y empiezo a operar, empiezo a trabajar, empiezo a atender al público y a vender lo que yo estoy ofreciendo. Pero el riesgo económico lo asumes tú. ¿Tú eres una sociedad anónima? No. ¿Tú eres de responsabilidad limitada? Tampoco. ¿Eres una empresa pública? Tampoco. Entonces tengo mi negocio. Y ese es un negocio unipersonal si es que tú lo haces. O eres una pequeña empresa, o eres una MIPYMES, ¿no? Que es una pequeña empresa, o eres un microempresario, porque tienes tu Claro. emprendimiento, ¿ya? Entonces, eso es lo que debemos estar muy claros ahí, y que hay ciertas cosas que yo no las puedo mezclar. Puedo revisarla, pero lo que tengo que basarme cuando tú veas empresa es legislación ecuatoriana. Y ahí vamos a encontrar, y creo que ya les voy a proporcionar en la próxima clase, el documento donde nosotros tenemos que hacer referencia a nuestro país. ¿Sí? ¿Está claro, Mm, Montserrat? sí. No sé si tienes alguna otra duda que pueda ayudarte, que pueda No, solventarla.
no solo esa era, porque me confundía entre eso, entonces esa era mi duda. Perfecto. Espero que haya quedado claro y me ha dado un gusto. Bueno, no te he podido ver, pero por lo menos te he podido escuchar. Así que me ha dado un gusto. Gracias, Inge. Cuídate mucho, Montserrat. Regístrate en las tutorías, por favor, no te olvides. Ya, gracias. ¿Alguien más que esté en la línea? Yo, profe. Wilmer. ¿Cómo te Sí, va, Wilmer? súper bien. Qué bueno, regresa la actitud. Bueno, tenía una inquietud, o sea, cómo es que funcionan los inventarios de mercadería más que todo. Ya, perfecto. Cuando hablamos de inventario de mercaderías, nos estamos refiriendo a la contabilidad. Y cuando yo hablo de contabilidad en el tema de inventario, aquí va a existir dos cosas, Wilmer, cuando hablo yo de inventario. Cuando es una ¿Ya? empresa industrial, hablo yo del tema de lo que son inventarios. Cuando yo hablo de una empresa comercial, hablo de mercadería, que son dos cosas muy diferentes y tú las puedes ver, lo que es un inventario y lo que es mercadería. ¿Qué es lo que hago? Cuando yo tengo una empresa, digamos que tú tienes un restaurante y en tu restaurante dices, bueno, voy a hacer un inventario de todo lo que yo tengo. Y empiezas a ver en tu inventario, empiezas a ver cuántas cucharas tienes, empiezas a ver cuántos vasos tienes, cuántos platos, cuántas ollas. Y estoy hablando del inventario que yo tengo, es decir, un inventario físico de todo lo que yo he adquirido. Y empiezo a ver y empiezo a contabilizar. Porque recuerda que cuando yo pongo un negocio, todo tiene un precio. ¿Sí? Nada lo tenemos gratis, yo tengo que ponerle un precio y voy estableciendo mi inventario. Y eso de las ollas, de las cosas, y le vas ubicando en su sitio, ¿no? En la parte de tu activo. Recuerda que cuando hablo de inventario, hablo de mercadería, eso debe estar ubicado en mi activo. ¿Por qué el activo? ¿Cómo identifico que tengo el activo? Porque son los bienes que yo tengo, es decir, todo lo que yo poseo como empresa. Entonces, ahí se establece el tema del inventario, Wilmer, ¿no? Me avisas si te digo Ya, Wilmer o te digo David, ¿ya? Wilmer. Listo, Wilmer. Entonces, ese es el inventario. Y tú dices, en mi Ya, restaurante yo compré cebolla, compré tomates o tengo aceites en stock, aquellos productos que no son perecibles, porque recuerda que cuando estoy haciendo un inventario, también en un restaurante tengo productos perecibles y productos que no son perecibles o que van a tener un tiempo más para poderlos conservar. Ya dependerá tú cuando ya hagas la clasificación. No sé si ya les hayan dado cuánto es lo que el tiempo de vida en el que yo puedo consumir un determinado producto o lo voy a obtener para poderlo preparar para que el plato que yo esté ofreciendo salga fresco. Pero yo voy haciendo un ya, inventario y lo voy ubicando. Ahora, cuando yo estoy realizando un inventario, siempre yo voy a utilizar Cardex. Y cuando utilizo los Cardex, en nuestro país tenemos tres tipos de Cardex, ¿no? El FIFO, el LIFO y el promedio ponderado. Cuando yo utilizo estos Cardex, va a depender la empresa en la cual está. Por ejemplo, tengo el FIFO, que es primero en entrar, último en salir. ¿Ya? Tengo el IFO, que es el último en entrar, primero en salir. Entonces va a depender mucho la actividad que yo esté haciendo para ir ubicando mis entradas y mis salidas. Esto es lo que hago con un inventario, que ingresa, que sale. Y al sí, final del mes establezco cuánto en realidad yo obtuve, cuánto en realidad yo tengo de mi saldo para ver si al siguiente mes realizo más compras o me quedo con ello. ¿Para qué me sirve el inventario? Para que mis productos tengan para que mis productos tengan rotación. Porque si yo identifico que está por ahí un producto, el CARD es el que te va a determinar qué producto no ha salido y qué producto va a salir. Entonces, con el CARD lo que yo hago es mirar qué producto no sale y darle mayor rotación. No sé si tú has visto cuando vas a un centro comercial, ves muchos productos que están en oferta o que están con un descuento. Dice, tengo el 20%, el 30%, el 50% de descuento
Y esos son productos que están en stock pero que no tienen rotación. Y al momento que tú les pones un precio, porque eso me di cuenta en el inventario, que esos productos no están rotando, es decir, están ahí, no han salido. En el ejemplo de las ollas, te digo, no es que tienen, las ollas no es que tienen un tiempo de vida útil o dice una fecha de vencimiento, pero son productos que no han salido. Entonces la empresa se da cuenta que en el inventario está, pero que no tienen rotación. Entonces el inventario me sirve para eso, para saber qué es lo que tengo, para saber qué producto yo le puedo dar mayor rotación, es decir, para que pueda salir al mercado y poder venderse, pero eso me determina qué, el inventario. Si yo no hago un inventario, no sé qué es lo que tengo, o no sé qué productos tengo en stock, o no sé qué el próximo mes que deba pedir, ¿ya? Entonces, eso es el Ya, inventario, Wilmer. No sé si te quedó claro. ya, sí, ¿Sí? ¿Alguna otra ya, duda que gracias. tengas? No, eso es todo lo que he tenido. Listo, Wilmer. Ha sido un Ya, gusto poder verte, poder saludarte. No te olvides de registrarte en la tutoría. ya. Gracias, Wilmer. Em, ¿Alguien más que esté? De lo contrario, Yo, chef. cuéntame, Gabriela o Estefanía, ¿cómo te digo? Estefanía. Estefanía, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bien. Mi pregunta era, o sea, ¿cuál es la diferencia entre la sociedad colectiva y la sociedad anónima para poderlas identificar en algún ejemplo? En algún ejemplo, ok. A ver, ¿qué operadora de celular tienes tú? Claro. Claro. Y claro, ¿qué tipo de empresa crees que es? Mm, ¿Has escuchado Otecel SA o Conecel SA? no. No. Ok, muy bien. Mira, Otecel SA, cuando yo veo Otecel SA, es una sociedad anónima. Otecel SA. Cuando yo escucho Conecel SA, yo sé que es una sociedad anónima. Digamos que ese es el nombre de la empresa, ¿ya? Y digamos que tú eres Estefanía Chacahuasay S.A., ¿ya? Pero yo no te voy a reconocer así en el mercado. Para mí es muy difícil decir, a ver, voy a comprar a Estefanía Chacahuasay y eso a todo el mundo se me hace muy difícil, ¿ya? Pero si tú dices, a ver, Estefanía Chacahuasay vende televisores Sony, yo escucho únicamente la marca Sony. Y eso sí me parece que lo puedo entender. Conecel y Otecel tienen una marca, ojo, marca, con la cual se dan a conocer en el mercado, para que sea más fácil recordar a sus clientes. Otecel es Movistar y Conecel es Claro. Pero Claro es el nombre comercial y Otecel es el nombre con el cual se registró esa empresa para vender sus productos en el mercado. Y cuando hablamos de sociedad anónima, estamos hablando de que tiene socios y todo lo que ganen esos socios, es decir, todo lo que estén en esos socios, una vez que ya han pagado sueldos y todo lo demás, tienen una utilidad. Es decir, una vez pagado todo, ya se pagó sueldos y salarios, se pagó arriendos de agua, se pagó arriendo, se pagó agua, se pagó luz, se pagó teléfono, se pagó empleados, se pagó al impuesto, se pagaron utilidades a los trabajadores. Luego de pagar todo eso, me queda una utilidad, me queda una ganancia. Y esa ganancia es distribuida a todos los socios. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Lo tienes claro, Estefanía? Sí, Lo que es una sociedad anónima. sí. Ya. Entonces, todo lo que tú le dices así, como sociedad anónima, todos se obligan a poner dinero. Es decir, digamos que tú te quieres crear una empresa. Entonces, tú te creas una empresa y te quieres crear con Arelis, con Wilmer y con Jorge Luis. Y ¿saben qué? Creémonos de una empresa, pero hagamos una sociedad anónima.
Y todos ustedes lo que quedan es en poner todos el dinero en partes iguales. Esa es una sociedad anónima. Y tú querías ver la diferencia entre sociedad anónima y ¿cuál era la otra? En la sociedad colectiva. Sociedad en nombre colectivo. Esta es verdad. Ya, mira, aquí la diferencia con esta sociedad es que todos los socios, igualmente, estás con Wilmer, con Carelis y con Jorge Luis, y dicen que pongámonos una sociedad en nombre colectivo. Aquí todos son responsables solidarios. Todos son responsables solidarios. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Em, a diferencia de una sociedad anónima. Dentro de la sociedad anónima todos se reparten el capital, sus utilidades y ya está. Aquí todos son responsables en una sociedad en nombre colectivo. Todos son responsables dentro de esta sociedad. Porque primero, entre los cuatro tienen bastante confianza, todos se conocen entre sí. Ninguno de los socios en este caso puede ceder la participación de las acciones que tiene a otra persona, no la puede ceder. Y estas, por lo regular, esta sociedad, a diferencia de la sociedad anónima que pueden conformarse con varias personas, por lo general estas sociedades pueden conformarse entre 3 o 4 personas, cuando son en nombre colectivo, ¿ya? Siempre y cuando no tengan nexos familiares para que puedan registrarla, ¿ya? Esa es la diferencia esa es la diferencia que tú tienes con la sociedad anónima, ¿ya? No sé si ahí te quedó un poquito claro, te lo explico un poco más. Dime tú. No, sí está claro, Inge. ¿Y la sociedad de responsabilidad limitada? Ya. Dentro de la sociedad de responsabilidad limitada, lo que nosotros tenemos aquí son todas las cooperativas. ¿Sí has visto todas las cooperativas? Sí, Ya, todas estas cooperativas tú has visto. Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Limitada. Cooperativa de Ahorro y Crédito 4 de Octubre Limitada. ¿Sí has visto que está limitada? Esta se sí. limita por el capital aportado. ¿Ya? Entonces, en este caso se conforma una responsabilidad. Recuerda que cuando hacen este tipo de cooperativas tienen una finalidad social, es decir, contribuir a la sociedad y se crean con un número de accionistas y todos los socios son responsables del patrimonio, es decir, existe una sociedad. No sé si recuerdas cuando aquí quebró la cooperativa Acción Rural, no sé si lo recuerdas. El gerente estaba ahí, pero todos los socios eran responsables. Y mira que tuvo que cerrar la cooperativa porque no pudo hacer frente a la cantidad de deudas que tenía. ¿Sí? Que esas son las sociedades, cada una de las sociedades, las preguntas que tú me has realizado. No sé si te quedó claro, te profundizo un poquito más o si estamos claros, Gabriela, con eso. Sí, sí estamos claros, Inge. Listo, Gabriela. Si no hay más preguntas, ha sido un gusto. No te olvides de registrarte en las tutorías. Ya, Inge, muchas gracias. Gracias, Estefanía. Listo, ¿alguien más? Bueno, si no está nadie más, de mi parte ha sido un gusto poder compartir con ustedes estas tutorías. Les envío un fuerte abrazo a Buenas cada uno. noches. Y con Marcia o Natividad. Natividad. Listo, Natividad. ¿En qué puedo ayudarte o qué dudas tienes? Tenía las dudas en el momento que di la prueba. ¿Ya? Me confundí con la clasificación de las empresas prácticamente. No pensaba que habían varias clasificaciones.
Ya en la prueba, bueno, sí, Sí, tenemos, bueno, digamos que les dio una clasificación corta a Natividad en realidad de las empresas. Diferentes autores ponen un sinnúmero de empresas. Nosotros hemos visto las que mayor están registradas en nuestro país, que son las empresas comerciales, son las empresas industriales, son las empresas de servicios, son las empresas públicas, son las empresas privadas, son las empresas de acuerdo a su capital, de acuerdo a su patrimonio, que son pequeñas, medianas, grandes empresas, como las sociedades anónimas, que según su orden jurídico, que son las sociedades anónimas de responsabilidad limitada, un nombre colectivo. Ya, entonces hemos sí. visto esa clasificación, digamos que una clasificación corta, no hemos entrado mayor en detalles, pero sí para que sepas tú que en nuestro país tú has visto que existen empresas públicas. Petroecuador es una empresa pública. Dentro Ya. de la SPOCH tenemos también una empresa pública. Dentro de la propia SPOCH, donde ustedes se están formando, existe una empresa pública. En una empresa privada tenemos, bueno, empresa mixta, tenemos aquí Cemento Chimborazo. Ya. Y las otras empresas que se dedican a la actividad comercial, es decir, a la venta y producto de servicios, empresas industriales, antes teníamos, bueno, aquí tenemos Ecuacerámica, Ya. es una empresa industrial, pero formada como una de compañía limitada. Si tú has visto CIA, CIA.ltda, sabemos que es una compañía limitada y que está sujeta a ciertas condiciones para que pueda establecerse de esta forma. Y existen Ya. otras empresas aquí que dice sociedad anónima, que es SA, que al final siempre tú vas a ver que va a estar SA, y eso significa que es una sociedad anónima. Por ejemplo, Mavesa, que es de aquí, no sé si has escuchado. Mavesa, ¿sí lo has escuchado? Sí. Ya, Mavesa significa Maquinarias y Vehículos SA. Es lo que le decía rato a tu compañera, ¿no? Es más fácil identificar a Mavesa, porque si yo te hubiese dicho, en este momento, por ejemplo, te digo una actividad. ¿Tú conoces a las farmacias y boticas del Ecuador, compañía anónima? ¿Tú las has escuchado? No. No, pero si te digo Fideca, ¿has escuchado? Sí. ¿Ya? Entonces, mira, es el nombre. Entonces, boticas y Mm, farmacias del Ecuador, compañía anónima, es Fideca. Entonces, ese es el nombre comercial con el que sale. Pero si yo te digo con el nombre completo que te dije, tú no lo identificas, o sea, tú no sabes qué es, pero es una compañía anónima, porque al final dice compañía anónima. Revisarás en algún momento una factura cuando la compres en Fibeca y va a estar establecido de esa forma. Pero mira, entonces, ya. Fibeca, entonces ahí está, ¿no? Farmacias y boticas del Ecuador, compañía anónima. Ha sido Fibeca, pero es una compañía anónima, ya lo identifico. Entonces, mira, ese es un tipo de empresa. Rato puse un ejemplo de OTCL y Conecel, que la una pertenece a Claro, la otra pertenece a Movistar, pero que están conformadas sociedades, como sociedades anónimas. Y el resto de empresas que tú ves, las tiendas, negocios, esas son unos microempresarios o microemprendimientos. ¿Ya? Ya. No sé si ahí te quedó claro. Sí. Ahí también encontré en lo que nos mandó a consultar, encontré también que decía que se clasificaban por el pago de impuesto. Sí, también. Pues te dije, eh, hay una cantidad de clasificaciones que nosotros nos vamos a encontrar. Ahora, dependerá mucho de dónde lo busques también. Yo lo Ya. pongo de forma muy general en el internet. Nos va a salir la clasificación que existe y tú en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en diferentes tipos de clasificaciones. Entonces va a depender mucho del autor, va a depender en la consulta que yo haga, en dónde lo haga, de qué sitio lo esté sacando. Entonces va a depender mucho de dónde tú obtengas la información. Ya, porque sí ¿Sí? encontré bastantes clasificaciones que decían Claro. también extranjeras, regionales y transnacionales.
que también habían unas, pero era igual por la explotación y conformación de sus capital, decía. Claro, y mira, te voy a dar un dato, pero eso ya es otro. Siempre cuando yo hago una investigación, lo que hago es coger los tres primeros y entre los tres primeros que me salen en internet decido cuál consulto. Cuando por lo regular tú pones clasificación de las empresas, lo primerito que te va a salir es en monografías.com, ¿verdad? Sí. Y cuando pongo yo en monografías.com, lo que te va a desplegar ahí va a depender mucho cuál es la fuente para que yo pueda ir viendo dónde extrajiste esa información. Ya. ¿Sí? Y debo identificarla. Me imagino que ahí encontraste, por ejemplo, por el pago de impuestos. Y Sí, ahí te va a hablar del tema de personas naturales, te va a hablar de sucesiones ilíquidas, te va a hablar de un régimen simplificado, te van a exigir algo de la DIAN, que, sí, también. eh, que nosotros, por ejemplo, no tenemos DIAN. Y al momento que yo reviso eso, yo sé que no, yo sé que ese tipo de empresa en nuestro país, pues No. no existiría esa clasificación. ¿Sí? Entonces, mira, va a depender mucho de donde yo consulte también, ¿no? Ah, Y ya. por eso es lo que a veces nos tiende a confundir. Porque cuando yo reviso o tengo muchas, en el internet vamos a encontrar mucha información, pero si yo no sé filtrar esa información, obviamente va a generar en mí algún tipo de De dudas. digamos que tengo mucha información, esta información me va a generar una duda, es decir, yo me mandan a mí una consulta y en clase veo otra cosa. Y ya te digo, es porque yo veo y Ah, ya. esa información que yo lo obtuve no aplica a mi realidad o no aplica a mi país. Entonces habría que ver de dónde es esa clasificación de empresas. ¿Ya? Ah, ya. Ahora sí, claro, Luis. Muchas gracias. Listo, Natividad. Si no tienes otra duda, pues ha sido un gusto tenerte aquí en tutoría y espero que nos veamos en la próxima clase. Una última pregunta, Luis. En Claro. el deber, ¿subimos junto con con la consulta, el deber o dos formatos diferentes? A ver, explícame ahí, ¿cuál La deber tienes? clasificación de empresas nos mandó a ver y dijo, bueno, que consultáramos, pero no sé si teníamos que hacer o a base de esa consulta hago qué empresa quiero poner. Bueno, primero tienes que hacer la consulta. Déjame te reviso ahorita cómo está establecido para que tú lo hagas. Déjame ya lo veo. Te voy a compartir la pantalla para que lo veas dónde tienes que subirlo. Ya, Ya, ¿me estás viendo? sí, Ya. Si tú revisas aquí, aquí dice clasificación de las empresas. sí, Actividad de refuerzo, complementación. Aquí yo tengo que revisar. Aquí yo ingreso mi consulta. ¿Sí? ya. Entonces aquí yo doy clic y mira, aquí tengo la clasificación de las empresas. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando ya está lleno, Liz? Cuando ya está lleno, Sí, porque déjame ver yo, si tienen un tiempo. Déjame, yo lo reviso. sí, porque yo ingresé, estaba ingresando y después yo ya vi activo eso para poder seleccionar y ya estaba lleno y el último solamente había por como le decía, por su presentación y Mm, por su finalidad, algo así creo que estaban dos. O sea, ya solo las dos disponibles y no sé, algunos compañeros nos quedamos prácticamente afuera. Y por seleccionar, yo ya seleccioné esas dos, pero no estaban bien. A mi ah, concepto no estaba bien. déjame te reviso. Déjame ver si les puse con un tiempo o estaba libre. Ya, no les he puesto tiempo, es decir, que sí puedes agregar. Porque me sale lleno y ya no Déjame. había cómo. Sí, sí, yo te reviso en este momento. Por eso ya puse otra cosa. Mira, te voy a poner aquí otra. Ya. Lo que
pasa es que les puse para que pongan un solo concepto para no tener tantos Ya. y ustedes puedan ir revisando. Pero déjame, yo te ubico otros campos más. A ver, esta actividad todavía la tienes hasta el 14 de mayo, que la puedes realizar. Ya. Sesión de consulta. Déjame te pongo para que lo puedas tener. Ya, en este momento ya está para que tú lo puedas poner más o si es que está ahí, mira que ahí yo te he puesto por su apariencia, por su finalidad, por su financiamiento. Ahora, tú puedes ver que no todas aplican. Entonces va a depender mucho de la consulta, como te digo, que tú la hagas y en donde la hagas para que puedas establecer una buena clasificación de empresa. Sí, ahorita ya Ya. lo tienes activo, ¿ya? Ya. Entonces ahorita solamente me faltaría subir lo que te decía de qué tipo de empresa voy a poner, ¿verdad? Ajá. Ya. Ya, gracias, Sí, Lisen. ya, un Una gusto bonita noche. igual para ti. Un abrazo. ¿Está alguien más? Bueno, creo que hemos terminado. Ha sido un gusto estar con ustedes. Me despido y un fuerte abrazo para cada uno. Ok, profe, muchas gracias.